Bien, seguimos nuestro curso. En esta clase vamos a hacer la silla de la habitación, que ya es el objeto que nos falta con el que vamos a terminar el resto del equipamiento de la habitación. Vamos a abrir las imágenes de referencia 1 y 17. En mi imagen 17 yo tengo la vista de la silla, y luego en la imagen 1 tengo un detalle de la silla que no se ve en otras fotos o en otras imágenes, y es la parte de atrás, que es un poco hundida, es de esta forma. Ok, entonces voy a tener estas dos imágenes aquí de referencia y voy a estar modelando directamente sobre ellas. Esta la voy a hacer un poco más pequeñita, porque realmente lo único que me interesa es la silla. Entonces voy a empezar a trabajar por acá. Vamos a crear una caja con AutoGrid apoyado en la alfombra, puede ser, aunque prefiero que sea apoyado en el piso de la madera. Bien, voy a aislar esa pieza porque voy a trabajar ya directamente en la pieza de la silla. El cojín es lo último que vamos a hacer, que es realmente lo más sencillo. Lo más complicado sería el asiento de la silla. Voy a presionar F4 para ver las aristas del objeto y vamos a colocarle medidas precisas para comenzar. Recuerden que la escala la podemos cambiar después. Voy a colocar un punto 6 por punto 6 para el ancho, la base de la silla. Y la altura, esta altura yo voy a asumir que pueden ser unos 15 centímetros más o menos, unos 12 centímetros, unos 12, no, unos 15. Unos puntos 15 por acá, y aquí sí voy a poner punto 5 y punto 5 para que tenga un poco más de proporción parecida a la imagen. Ok, de todas maneras recuerden que es algo que vamos a ir modelando. Lo primero que necesito es la concha, el esqueleto exterior de esta silla. Entonces con esta caja lista yo voy a convertir esto en Editable Poly. Vamos a convertirla en punto 5 primero, ahora sí, convertirla en Editable Poly. Muy bien, y yo voy a seleccionar esta tapa y esta tapa ya la puedo eliminar. Entonces esto que está acá sería el cajón de esta silla, tal cual como lo estoy viendo aquí. Tengo algunas diferencias que no son visibles aquí, que es el tema este del espaldar, ¿ok? El espaldar va a salir de acá, por lo tanto lo único que voy a hacer es concentrarme en hacer media silla. Por lo tanto vamos a aplicar un Connect por acá, vamos a entrar al menú de polígonos, seleccionamos estos polígonos y los vamos a eliminar. Estoy haciendo una sección de esta silla hacia la derecha. Ok, es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces voy a seleccionar este segmento y con Shift lo voy a extruir un poco hacia afuera y ya estoy haciendo el pasamanos. Pero este pasamanos también se mueve hacia atrás. Comenzando primero porque estos vértices pueden estar un poco más arremetidos porque ella empieza una inclinación. Además tiene una inclinación hacia abajo. Este asiento va más hacia abajo y se parece un poco más a esto. Ella cae hacia abajo primero y luego tiene cierta inclinación hacia atrás. Esta inclinación hacia atrás yo la puedo exagerar empujando estos puntos un poco más hacia adentro. Ok, luego voy a seleccionar esta arista, este segmento y este segmento con control, y con Shift lo voy a clonar hacia arriba visualmente porque no tengo ninguna guía en cuanto al tamaño o la escala real de la silla. Entonces esta sería mi punta de la silla, pero pueden ver que este pasamanos, esta pieza que yo estoy haciendo acá, este señor, no llega precisamente allá arriba. Entonces ella se mete un poco más. Voy a tomar estos vértices y los voy a colocar un poco más hacia adentro para que formen parte ya del espaldar. ¿Lo ven? Si no lo ven, vamos a aplicar un Symmetry para que nos vaya mostrando exactamente cómo va quedando el proceso de lo que estamos haciendo. Esta sería la silla, ¿ok? Muy bien, otra cosa que sería muy interesante es aplicar un Turbo Smooth. Vamos a aplicar un Turbo Smooth por acá. El Turbo Smooth nos va a ayudar a ver cómo se ve la silla al final. Le voy a dar un nivel de detalle adicional y pueden ver que ya esto se parece bastante a esto. En la parte de arriba no se ve de la forma más adecuada, y esto es porque tengo que editarlo. Entonces voy a regresar al menú del Editable Poly. Voy a entrar en el menú de vértices, por ejemplo, o en el menú de segmentos. Voy a seleccionar este único segmento y le voy a decir al Trimax que me muestre el resultado final. Y entonces acá yo puedo empujar esto para empezar a crear esa curva de la parte de arriba. La voy a subir un poco más para que esa curva sea un poco más pronunciada. Y voy a sacar esto un poco hacia atrás para que quede un poco más hundido. De esta forma, de hecho, saben que lo puedo hundir un poco más para que esta pieza se vea muchísimo más hundida justo ahí en la parte de atrás. Creo que no es tan ancha o no es tan angosta como yo pensaba, así que la voy a hacer un poco más ancha. Muy bien, hasta ahorita estamos bastante bien, pero tenemos que hacer el hundido. En la parte de atrás ella se hunde bastante. Ok, entonces vamos a regresar al menú. Voy a apagar que me muestre el resultado final porque no lo necesito. Y básicamente yo aquí necesito un nivel de detalle adicional. Entonces con el Swift Loop yo puedo agregar un nivel de detalle por acá
y un nivel de detalle por acá aproximadamente, que me permita tomar estos dos polígonos y hundirlos o sacarlos bastante más hacia atrás para poder crear ese relieve. Ven que ese relieve se empieza a crear por acá. Ok, quizás este punto o estos vértices bajarlos más, pero los voy a bajar a lo largo de su eje. De esta forma no estoy deformando tanto el objeto. Los bajo un poco hacia acá y esto ya se parece un poco más a la silla. Lo podemos confirmar indicándoles que nos enseña el resultado final. Entonces hasta ahorita esto se empieza a parecer un poco más. Esta curva es más suave acá, pero es más pronunciada, es más cortada allí. Por lo tanto, voy a regresar por acá, voy a apagar que me muestre el resultado final. Y yo voy a necesitar un Swift Loop, voy a necesitar un detalle justo aquí, en este corte, que me ayude a que esta curva se sienta más pronunciada. Y pueden ver que si apago el F4, esa curva allí en la parte de atrás se siente ahora mucho más fuerte. Pero debe sentirse fuerte en esta parte de la silla, que sería en esta hacia acá, con estos pasamanos que obviamente son más anchos, porque esta pieza se hunde también. Entonces vamos ahora a hundir estos vértices. Voy a seleccionar estos vértices, estos, y los voy a hundir un poco hacia el centro. Cuando yo uno esto hacia el centro, pero vamos a moverlo en modo none para tener libertad completa, pueden ver que yo los desplazo bastante hacia el centro y estoy creando este corte un poco más fuerte. Voy a seleccionar estos y este borde lo voy a sacar un poquito más, y ahora esto se ve un poco más pronunciado, tan pronunciado que creo que no está quedando completamente agradable. Por lo tanto voy a tomar esta arista y la voy a desplazar bastante más hacia la derecha para hacer que esto quede más suave acá, y este asiento en esta parte de acá quiere un poco más suave. Recuerden, cuando estamos haciendo modelado poligonal de piezas orgánicas, siempre es bueno mantener un flow, un fluido, hacer que todas las curvas se vean natural. Esta curva, por ejemplo, no se ve natural, o esta curva para acá no se ve natural porque no me está dando una suavidad. Esto se ve un poco más continuo. Ok, por ahora estamos bien. Me faltan un par de detalles más. Por ejemplo, este bisel baja y se une aquí adelante, pero eso ya lo vamos a hacer. Quizás hacer esto un poco más ancho en este sentido, para que ella se haga un poco más ancha por acá también. Y lo que me va a llevar a que este y este vértice, sobre todo este de arriba, se separe un poco y este se separe un poco más, para que se genere esta corte, pero que no se genere tan fuerte. ¿Lo ven? Queda mucho mejor, mucho más limpio. Este vértice y este vértice, entonces yo lo puedo sacar un poquito más para atrás, porque ahora estoy haciendo esta pieza. La estoy haciendo un poco más pronunciada, los voy a bajar un poco más. Estos los voy a bajar también y los voy a alejar un poquitico hacia atrás. Y estos los voy a alejar un poquitico hacia atrás. Esto es realmente orgánico. No hay una fórmula mágica para hacerla. Es muy ensayo y error. Pueden ver que yo voy agregando o voy a ir agregando detalles donde yo quiero agregar detalles, valga la redundancia. Entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo, me estoy yendo a vista lateral, estoy agregando estos puntos para que este corte en la parte baja de la silla me quede un poco más limpio y se vea un poco más pulido justo aquí en la parte de abajo. ¿Lo ven? Muy bien, vamos a aplicar un Turbo Smooth para ver todo cómo está quedando la pieza final. Por ahora estamos bien, tenemos bastante que corregir acá en la parte de arriba, pero eso lo vamos a hacer justo al final. Por ahora está bastante bien. Yo creo que lo importante ahora sería aplicarle un shell para que entendamos mejor cómo está quedando esta forma. Vamos a aplicar shell por acá. El shell se está haciendo hacia afuera. Yo no quiero que se haga hacia afuera. Yo quiero que se haga... Bueno, ¿saben qué? Sí quiero que se haga hacia afuera. En este caso particular vamos a hacerlo hacia afuera, pero solamente un nivel. Vamos a colocarle un .01 o un .02. Lo suficiente para que se vea más o menos el espesor del cojín, aunque sabemos que no va a ser el espesor final. Sin embargo, el shell está al final después de todo. Yo prefiero hacer el shell después del symmetry para que el Turbo Smooth me suavice también ese espesor del shell. ¿Ok? De esta forma, si yo apago el Turbo Smooth, esta sería mi silla como yo la estoy modelando normalmente. Voy a decirle que esté en el Straighten Corners para que todos los espesores me queden mejor. Y pueden ver que como pieza de silla ahora la podemos entender mejor. Voy a regresar al Editable Poly, voy a seleccionar todos los polígonos, le voy a quitar cualquier posible suavizado que tenga. Esto me va a ayudar bastante a entender la pieza. Aquí estos puntos, ella tiene una ligera curva hacia abajo. Entonces estos vértices los voy a bajar un poquitico para hacer esa ligera curva que ella tiene hacia abajo. Ok, en la parte de atrás podría hacer lo mismo. Puedo bajarlos un poco
para acentuar un poco esa curva. Y esto lo voy a bajar un poco más. Esa distancia que queda entre esta silla donde yo voy a poner mi trasero o el trasero virtual, esto viene solucionado por este cojín, que es algo que vamos a hacer al final de esta pieza. Entonces por ahora, como silla, está quedando bien. Vamos a encender el Turbo Smooth. En la parte de atrás se está pareciendo bastante, no me está quedando completamente exacta, pero se parece bastante. Ahora tengo que bajar el espaldar. Entonces voy a regresar al editor del poly sin que me muestre el resultado final, porque ahora tengo que resolver el tema del espaldar. El tema del espaldar es muy sencillo. Voy a seleccionar este arista y estas dos aristas que tengo acá en la parte de abajo, incluyendo esta también, y con Shift voy a clonar ligeramente hacia afuera. En el momento que yo saco ese borde, ya yo tengo todo ese borde de ese asiento. Entonces ahora yo puedo seleccionar esta y terminar aplicando un bridge, y de esta forma ya tengo un puente que me permite tener esa pieza. Pero esa pieza es básicamente una extrusión lo que estoy haciendo. Entonces, en lugar de hacerlo de esta forma, voy a seguir la misma teoría, voy a deshacer, pero las voy a clonar hacia abajo. A excepción de esta todavía no lo voy a clonar hacia abajo. Entonces con Shift clono hacia abajo y pueden ver que aparece ese segmento. Estoy haciendo que aparezca este espesor acá en la parte de abajo. Entonces lo voy a desplazar ligeramente hacia afuera. Y este segmento, este polígono que me está quedando acá, para mí es un sobrante. No lo voy a necesitar porque lo voy a sacar de estos dos. Voy a seleccionar esta arista y con Shift voy a clonar esto hacia afuera, y a partir de aquí yo voy a sacar esa curva que se combina de ese pasamanos o de ese posabrazos. Entonces básicamente lo que voy a hacer ahora es, con el menú de vértices, tratar de crear una curva muy suave o lo más suave posible por acá para que se vea mucho mejor. Y luego entre este segmento y entre este segmento de la parte de arriba yo voy a seleccionar ambos y aplico un bridge, y de esta forma yo tengo un puente entre ellos. Entonces yo voy a seleccionar ahora simplemente este vértice y aquí lo voy a hacer más angosto. Pero si lo hago más angosto, estoy haciendo angosto todo el posabrazos, y realmente no es todo el posabrazos. Entonces vamos a agregar un switch loop por acá, y de esta forma clic derecho, ya estamos listos. Entonces yo voy a empujar este un poco hacia el centro, y pueden ver que ya tengo un poco más de la forma parecida a la de la silla. Voy a seleccionar esto y lo voy a sacar un poquitico más, y pueden ver que ya esto toma un poco más de fuerza. Aplico el Symmetry, voy a apagar el Turbo Smooth. Con el Symmetry y el Shell ya es suficiente. El shell se está haciendo por acá y se me está generando como un error. Esto lo voy a apagar temporalmente porque no quiero ver ese error. Hasta ahorita, como modelado de la silla está bien. Esto quizás necesita una inclinación más, entonces me voy a ir a vista lateral. Y por acá voy a seleccionar todos estos vértices de este objeto, perdón. Vamos a entrar al menú de vértices por acá. Y voy a tratar de que todo esto quede en una sola línea. Un truco para mí que utilizo bastante con frecuencia es hacer una línea de referencia justo aquí atrás para más o menos tener una idea de la inclinación. Y luego dentro del menú de vértices voy a mover todos estos vértices tratando de copiar la inclinación de esta línea. De esta forma yo puedo editar el objeto para copiar esta línea acá, y luego estos terminar de moverlos para que me creen un flow y todo esto se vea mucho más fluido. ¿Ok? Entonces, como corte de silla ya está mucho mejor. Yo me voy a ir a perspectiva y pueden ver que ahora se ve bastante bien. Entonces voy a apagar el Turbo Smooth. Por ahora está bien. Yo puedo aplicar el Shell. Vamos a ver qué está pasando con el Shell. Ahora sí, vamos a estudiar. El Shell se está haciendo por acá, pero veo que cuando él se está haciendo por acá está creando como un error aquí. Entonces voy a quitar los dos modificadores, o los voy a apagar temporalmente. Voy a encender solamente el modificador del Symmetry, y solo por si acaso voy a convertir todo esto. Saben que ni siquiera voy a apagar el Symmetry. Voy a entrar simplemente en el menú de vértices y voy a seleccionar todos los vértices y clic derecho. Los voy a soldar porque a lo mejor algo no está quedando soldado. Algo estaba quedando hueco probablemente. Y por si acaso voy a seleccionar todas las caras y las voy a flipear para ver las positivas ahora sí donde las necesito, que es en el área del problema. Esto me va a afectar directamente el shell. Cuando yo aplique el Symmetry, se aplica la simetría, pero cuando aplico el shell ahora se está haciendo hacia afuera, porque se estaba haciendo con respecto a la cara positiva. Y aquí sí hay un error con este polígono, así que vamos a regresar a este polígono a ver qué es lo que está sucediendo con este señor. Y este señor los voy a eliminar, y este señor lo voy a eliminar a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a repararlos a ver
Si los creo manualmente, si logro solucionar ese problema, aplico un bridge y activo todo el shell, aumento el shell y pueden ver que el problema ha sido solucionado. Esto ocurre a veces de acuerdo a cómo estamos modelando. Entonces, con el shell solucionado, siendo esta pieza más o menos lo que necesito, pueden ver que aquí hay una falla. Esta falla la voy a corregir después de yo aplicar el shell. Entonces el shell no lo quiero hacia adentro, no lo quiero hacia afuera, yo lo quiero hacia adentro. Entonces aquí este borde de esta silla está quedando bien, pero aquí no. Y en la parte de arriba todavía mi silla no está quedando bien. Voy a aplicar un Turbo Smooth para que me entiendan, porque en la parte de arriba me está quedando cuadrada y no debería quedarme cuadrada. Entonces voy a regresar al Editable Poly y voy a seleccionar este segmento, estos que tengo por acá, y voy a tratar de corregir todo esto siendo un poco más sutil, ¿ok? Me voy a la vista frontal, donde puedo corregir esto mejor, y voy a bajar este punto primero frontalmente. Voy a corregir estos vértices para que toda esta curva me quede mucho más suave y por lo tanto ese remate en la cabecera me quede más suave. Y luego me voy a ir a vista lateral, donde veo esos puntos que probablemente no quedaron bien posicionados, y los voy a terminar de sacar hacia atrás para que me hagan la curva que yo necesito para el espaldar. Vamos a bajar esto un poco hacia atrás. Voy a ir a perspectiva y pueden ver que ahora esto se ve mucho mejor. Se ve más espaldaroso según la imagen de referencia. Vamos a hacer esto un poco más hacia adentro. Ok, vamos a decirle que me muestre el resultado final y pueden ver que en la parte de arriba ahora tengo una curva muchísimo más suave y ya esto se parece bastante a la silla. Pero se parece bastante. Ok, me voy a ir a vista frontal. No nos va a quedar igual, obviamente. Para que nos quede igual vamos a tener que invertir mucho tiempo y mucho cariño en esto, pero en este caso voy a extender esto un poco hacia acá y los voy a bajar un poquitico. Estos los voy a bajar un poquitico para que esto me quede más ancho, porque me parece que me estaba quedando muy finito. Muy bien, entonces ahora como sí ya está quedando bien, perfecto. Este asiento básico está listo, pero necesita un par de modificaciones. Entonces temporalmente yo lo voy a respaldar hacia afuera, porque si necesito alguna pieza, ya esta pieza, hasta aquí, hasta donde estamos, es una buena base. Es un buen punto de referencia para arrancar y corregir algo. Pero realmente yo voy a quitar el Turbo Smooth de acá. Y después con el Shell, con el Symmetry aplicado, yo voy a convertir todo esto en Editable Poly. Y a partir de aquí yo voy a hacer otras correcciones. Por ejemplo, este punto en la parte de abajo, todo lo que es esta arista, esta señora, todas estas aristas que están por acá, esta y esta, no deben llegar acá porque esta conexión es mucho más suave. Por lo tanto, si me voy a vista lateral, yo voy a empujarlas ellas hacia afuera para que esa conexión de la silla o esa terminación quede muchísimo más suave. Las voy a empujar para acá y dentro del menú de vértices voy a tratar de que todo esto me haga una curva mucho más suave con ese vértice que todavía no he llamado. Este vértice que está acá y este vértice que está acá, ellos deben escalarse un poco entre sí para que queden más afuera, y luego en vista lateral sí los voy a llamar hacia afuera para poderlo ver y poder controlar mejor la forma en la que se fusiona este espaldar con la base de la silla. Y ahora sí puedo seleccionar estos vértices y tratar de que esta curva se vea bastante más fluida. Si me voy a perspectiva, pueden ver que he solucionado eso, y en la parte de abajo ahora la silla se ve mucho mejor, y esto corresponde un poco más a lo que está ocurriendo con la silla por acá. Quizás este vértice, este espaldar de acá, quizás él podría salir un poco más, y este también podría salir un poco más hacia afuera.
algo así, para tratar de suavizarme aún más esa unión de esa curva con el asiento con respecto a estos vértices. Fíjense que ahora solamente me estoy concentrando en esta pieza nada más, porque realmente después de todo esto, yo puedo seleccionar todo esto y lo puedo eliminar y seguir trabajando únicamente con la mitad de la silla, que es lo que me interesa. Entonces por ahora, como silla está bien, vamos a aplicarle un Symmetry. Vamos a buscar el Symmetry por acá. Muy bien, y ahora le voy a asignar un Turbo Smooth encima. El Turbo Smooth me va a dar un resultado similar al resultado que me estaba dando antes las sillas, pero ahora yo necesito hacer que todo esto tenga un poquito más de carnita, que no se vea tan delgadito, ¿ok? Todo esto tiene que tener un poco más de carne. Y no tengo los valores que me van a dar esa carnita, entonces con el Swift Loop, dentro del Editable Poly, con el Swift Loop por acá, yo voy a agregar un segmento acá. Y fíjense que donde estoy dibujando este segmento, se hace justo acá y llega hasta esta pieza, pero no se me está haciendo en esta pieza hasta acá. O sea, es decir, todo este espaldar hacia acá arriba no se me está construyendo como un loop, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, yo prefiero que nosotros hagamos esto. Vamos a seleccionar estas aristas que tengo por acá, estas tres, y yo las voy a conectar entre sí y creo una línea en el medio. Luego estas señoras que tengo por acá, donde las voy a necesitar justo por aquí aproximadamente, porque a partir de aquí yo voy a tener que unirlas, estas las voy a conectar también. Y luego de acá a acá yo puedo hacer un corte manual. Puedo irme a la opción del Cut, me apoyo en este vértice y desde este vértice voy a cortar en este vértice y ya tengo ese segmento allí. Pero esta es una cara triangular y esto es una cara con 5 puntas, por lo tanto yo necesito un vértice más de aquí hasta acá para poder tener un quad y que esto me quede geométricamente un poco más correcto, porque es una cara que tiene 4 vértices. Entonces, como tiene una cara de 4 vértices y ahora tengo esta línea que no la tenía antes, entonces yo puedo seleccionar toda esta cara y empujar todo esto un poco hacia afuera para darle un poco más de carnita a esa pieza. Y esta la voy a empujar un poco más hacia adentro. Pueden ver que todo el proceso es bastante orgánico. Quizás ustedes en casa, ahora que me están viendo y probablemente que están notando algunas posibles fallas que yo estoy teniendo en el área de modelado de esta pieza orgánica, ustedes probablemente pueden encontrar una ruta mejor para resolver esta pieza. Pero por ahora a mí esto realmente me está sirviendo. Voy a seguir tomando esto, los voy a empujar hacia arriba porque esto quiero que quede más gordito. Ok, este va a quedar más hacia afuera, el Turbo Smooth me va a suavizar esa esquina. Y esto me va a quedar más gordito acá, pero se hace más finito. Yo creo que así como estamos bien. Vamos a decirle que me muestre el resultado final. Vamos a decirle a toda esta pieza, ¿sabes qué? Muéstrame el resultado final con el Turbo Smooth también. Vamos a ponerlo en 2. Pueden ver que ahora esto tiene mucha más carne y se parece bastante más a la imagen de referencia. Voy a regresar al Editable Poly. Voy a corregir los problemas que tenía acá en la parte de arriba, y es que estos segmentos, estos 4 caras que tengo por acá, están quedando muy delgadas. Yo las voy a empujar para darle un poco más también de carnita. Y ahora voy a seleccionar estos vértices y este frontal, es decir, todos estos que están acá, y los voy a empujar un poco más hacia afuera para que esto tenga un poco más de vida allí, ¿ok? Entonces aquí tenemos una falla. Este elemento que tengo por acá, es decir, esta arista, no me está generando un quad. Entonces mi truco es, en este caso, para mantener todo esto lo más limpio posible, yo puedo tomar este punto y con el Target Weld yo puedo traerme este vértice y lo puedo soldar a este, y este vértice lo puedo soldar a este. Y de esta forma yo tengo un quad acá y la pieza me está quedando, vamos a ver, me sigue quedando suavecita en la parte de atrás. Perfecto, entonces ahora como pieza está bien, pero necesita algunos detalles, porque si vemos por acá tenemos como un corte, en el cojín se ve mucho mejor, tenemos como un corte de extrusión donde se ve como una junta de la costura del sofá. Nosotros habíamos visto antes, voy a regresar al Editable Poly, voy a presionar F4. Nosotros habíamos visto antes técnicas para corregir eso, pero realmente lo podemos hacer de otra forma. Entonces voy a seleccionar este polígono y con Shift voy a seleccionar todo esto y pueden ver que toda esta pieza es un loop. La estoy resaltando ahora porque nosotros vamos a necesitar agregar un Swift Loop
justo en este borde, en esta parte inferior, para que esa pieza quede más plana en esa parte de abajo. Entonces, si ahora muestro el resultado final, pueden ver que ese corte justo aquí en la parte de abajo es mucho más refinado. Ahora necesito uno que venga justo por acá. Entonces voy a agregar un Swift Loop justo por acá y pueden ver que se me hace el loop, pero el loop no se hace hasta arriba. El loop solamente se hace, bueno, fíjense, en este caso sí se está haciendo hasta arriba después de que yo he soldado esta pieza. Entonces me está ahorrando bastante tiempo. Yo puedo agregar otro Swift Loop allí y esto me está ayudando a definir esta pieza, que yo puedo con el Turbo Smooth darle quizás un nivel más alto de detalle y pueden ver que como pieza se ve muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces ya tenemos este punto, pero no tenemos esta extrusión. Entonces voy a regresar al Editable Poly. Voy a decirle que no me muestre el resultado final. Y tenemos varias opciones, pero creo que la opción más sencilla sería sacarlo desde este polígono. Entonces voy a seleccionar este y con Shift selecciono toda esa pista, todo este límite, incluso hasta acá, porque también esa costura se va hacia allá arriba y también queda oculta en la parte de atrás. De hecho, debería quedar más oculta en la parte de atrás, así que voy a tomar todos estos vértices y los voy a bajar un poquitito más y estos los voy a subir un poco para que no se me deforme tanto esa pieza. Algo así. Ok, regreso al menú de polígonos, tengo esos polígonos seleccionados y vamos a probar. Nuevamente, cada vez que yo voy a hacer algo, yo no me quiero equivocar. Entonces lo primero que voy a hacer es guardar este archivo como archivo final. Y otra cosa que voy a utilizar es el Hold and Fetch. Me voy a editar por acá y voy a mantener Hold por aquí. Aplico un Hold. Entonces de esta forma el 3D Max está haciendo como una memoria de todo lo que está quedando en la escena. Entonces asumamos que yo muevo todos estos vértices y los quiero mover en modo local y empiezo a deformar el objeto. Y lo arruinaron y cada vez que presionan Control Z para deshacer, no pueden regresar a ese punto original. Ustedes regresan por acá a editar y como ya habíamos hecho un hold, presionamos Fetch, presiono OK, Yes, y el 3D Max se reinicia a esa escena en la que yo estaba trabajando cuando yo apliqué el hold. De esta forma no ha pasado absolutamente nada. Entonces regreso al Editable Poly y ahora sí yo puedo... esa sería una manera con el Hold and Fetch, o la otra opción es respaldar la silla. También, ambas opciones es posible, ¿ok? Voy a regresar al Editable Poly y ahora sí dentro del menú de este polígono voy a extruir esto. El valor de esta extrusión tiene que hacerse en modo local. Además está muy fuerte, lo voy a poner en 0 y apenas lo voy a extruir. Quiero que apenas se note. ¿Ok? Y como apenas se está notando y yo necesito realzar eso un poco, entonces con el Swift Loop voy a agregar un par de detalles justo aquí y justo aquí adentro. Aquí afuera no, porque quiero que este corte me quede suavizado, pero sí voy a necesitar un Swift Loop aquí en la parte de abajo. A ver, vamos a seleccionar estos vértices. Vamos a seleccionar estos vértices acá para poder hacer zoom sobre ellos. Estos no. De esta forma uno puede ver mejor la pieza. ¿Saben qué? Yo creo que así como estamos está bien. Vamos a decirle a esto que nos muestre el resultado final. Vamos a regresar al Turbo Smooth. Y pueden ver que esa junta de esa costura, de esa silla, ya se ve. Si nosotros queremos que esta costura se vea muchísimo más, entonces tenemos que regresar al Editable Poly y lamentablemente, aquí lo estoy viendo desde la otra vista, vamos a ir a una vista right, ahora sí, y lamentablemente vamos a tener que manualmente hacer esa junta más gruesa. Entonces yo tendría que en este caso moverlo en modo View, no en modo local porque no lo quiero arruinar. Yo sí quiero que esa costura se vea un poco más gruesa. Entonces voy a tomar todos estos vértices que se están moviendo proporcionales entre sí, estos, y los voy a hacer un poco hacia afuera, los voy a empujar un poco hacia afuera, tratando de llamar esta costura para que sea mucho más fuerte. Acá abajo, un poco más hacia afuera, y ya allí se nota muchísimo más. Aquí en la parte de abajo, bueno, ya también la hice, ya la empujé, perfecto. Vamos a irnos a View, Right View otra vez. Para reiniciar todo, el espesor ha aumentado. Aquí no ha aumentado el espesor. Aquí ya afuera ya está aumentado. Entonces aquí yo lo voy a hacer más ancho. Y aquí lo voy a hacer aún más ancho. Para que se note más. Y aquí se hace un poco confuso. Entonces, para reseleccionar estos vértices de esta costura, sí es bueno hacerlo desde el área de perspectiva. Serían estos, estos y estos que tengo por acá. Que en la parte de arriba ya yo tengo una buena costura de un buen tamaño, no me voy a concentrar en ellos. Me voy a preocupar en View, Right View, solamente de estos para hacer que esa costura se haga un poco más gruesa en ese segmento allí. Perfecto, entonces si regreso al Turbo Smooth,
pueden ver que ahora esa pieza se ve mucho más gruesa y coincide un poco más con la pieza. Bueno, aquí ya la hice muy gruesa, pero realmente ella se ve gruesa, a menos de que sea un efecto de la luz, pero creo que ella se ve gruesa. Si creen que fallé, me voy a ir, cada uno de ustedes le va a quedar la silla distinto, me voy a regresar al editor del poly. Estos últimos vértices yo los voy a empujar un poco para que ellos no me queden tan gruesos, y de esta forma tener quizás una costura un poco, sí, definitivamente este está muchísimo mejor. Entonces, como costura del asiento está muchísimo mejor, está mucho más suave, y tenemos estas cosas, tenemos estos detalles acá en la parte de abajo. Quizás lo que no tenemos es este quiebre bien pronunciado. Vamos a ver cómo lo podríamos crear. Vamos a primero seleccionar todos los polígonos y le vamos a quitar cualquier tipo de suavizado para verlos en modo poligonal. Yo creo que la forma para hacer que esto sea un poco más visible sería tomar este vértice que tengo por acá y bajarlos para que esta curva no me quede tan fuerte. Vamos a tratar de hacer esto un poco más plano, algo así, y este un poco más hacia abajo. Y definitivamente, para que esto se note un poco más, yo quizás debería aplicar un Swift Loop aquí, uno justo por acá, que me ayude a copiar toda esta pieza. Pero como no me está agarrando el Swift Loop, porque no es parte de un mismo loop, entonces yo creo que lo mejor va a ser hacer el loop por aquí adentro. Aquí, vamos a regresar por acá, vamos a decirle que me muestre el resultado final. Y pueden ver que sí se empieza a notar esa pieza un poco más plana, ¿lo ven? Ahí está. Se ve esa junta acá, pero podríamos hacer que se quede, que se vea muchísimo más. Entonces voy a regresar al editor del poly y voy a tomar esos vértices que he creado, los voy a mover a lo largo del eje y los voy a separar un poco. Voy a regresar al modo libre, ¿ok? Y para hacer que todo esto sea mucho más plano, entonces sí voy a tomar, voy a hacer un poco de trampa acá. Voy a seleccionar estos vértices aquí y los voy a bajar para que esto se me vea más plano, y estos tres los voy a bajar para que se me vea más plano. Pueden ver que ya empiezo, no me guío por esta porque aquí tengo la malla, pero esta sí me está dando una buena sensación de lo que está ocurriendo allí. Voy a tomar estos vértices y quizás estos los empujo un poco hacia afuera, y voy a terminar abriendo esto un poco más para que se note más. Pueden ver que ahora sí parece bastante más lo que estoy tratando de conseguir aquí, y por lo visto no solo que es más plano acá, sino que este borde también está más alzado. Entonces vamos a ver qué tal queda si yo selecciono todo este perímetro incluyendo la costura, estos no, y yo tomo todo esto y lo alzo un poquito. Como lo alzo un poco, en este caso no lo voy a alzar voy a alzar solamente esta esquina. Todos estos señores que están involucrados acá en la esquina los voy a alzar. Ajá, esta es la apariencia que está aquí. Ok, ahora sí, perfecto. Voy a empujar esto hacia arriba. Lo voy a desplazar en este sentido. Esto se me está quedando muy torpe acá, entonces me voy a ir a vista, right view. Esto es simplemente terminar de mover estos vértices un poco para que esta curva me quede más suave. Y estos señores de acá, bajarlos un poco y desplazarlos hacia afuera para que esta curva quede un poco más suave. Esta queda más hacia arriba, algo así. Y estos que están acá, sin los del espaldar, porque estos no quiero que se afecten, ellos ya estaban bien posicionados. Solamente estos, me voy a view, right view, otra vez, y vamos a terminar de empujar esto un poco más de esta forma, haciendo una curva mucho más suave entre ellas, algo así, para obtener un resultado mucho más suavecito. Perfecto. No, este más hacia acá y estos dos más hacia acá. Vamos a ver cómo nos está quedando esto. Me voy a perspectiva. Quedó mucho mejor, pero tengo un problema por acá. O sea, mucho mejor esta área, pero tengo un problema con esta textura, con estos señores que están acá. Este vértice y este vértice, ellos quedaron muy juntos. Por lo tanto, este vértice que está formando parte de un quad, lo tengo que bajar y a partir de aquí jugar con él, quizás hundirlo un poco más. Perfecto. Y este vértice que tengo aquí atrapado, quizás sacarlo un poquito más. Pueden ver que ahora queda mucho más limpio. Entonces, como silla, para mí está mucho mejor esta pieza. Se parece mucho más a la imagen de referencia. Yo voy a dejar esta clase por acá
Y en la clase que viene vamos a terminar estos cojines internos y siguiendo este mismo proceso, como ya vimos que la silla es lo más complejo, nos vamos a dar cuenta que el cojín sale relativamente muy rápido y las patas, bueno, ni hablar porque lo vamos a hacer con una línea que se ve en render hecha en 2 fases. Entonces esto es todo por esta clase, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.